¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza Días Contados cerrando esta semana corta pero intensa en que el protagonista fue el presidente Gabriel Boric y su visita a Nueva York. Estaremos comentando lo mejor de la semana junto a Alejandra Jorquera y como siempre analizamos los círculos del poder en el segundo piso junto a Juan Diego Montalva y Paula Walker. Pero otro de los escándalos fuertes de esta semana se ha dado al interior del Estado Mayor Conjunto, el EMCO, que coordina a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, con una filtración inédita. 10.000 terabytes de correos electrónicos fueron hackeados. Hoy día nos concentramos en las implicancias que tiene este asunto, en las vulnerabilidades que presentan nuestras Fuerzas Armadas. Para eso recibimos al experto en asuntos de defensa, Marcelo Masalleras, acá en el programa. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Bueno, ya estamos aquí instalados en el mesón para analizar este cierre de semana con harta cosa que está pasando. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches. Hola, Carolita, buenas noches. Juan Diego Montalva, ¿qué Hola, tal? Juan Diego. Buenas noches. Oye, bueno, y comentemos los ecos que deja el viaje del presidente Gabriel Boric, si es que les parece la palabra. Y su intervención ayer, además, en este foro en la Universidad de Columbia, donde habla en inglés el presidente y donde se refiere a cuestiones bien importantes y que delimitan lo que viene, sobre todo en materia del proceso constitucional. Abrimos el segundo piso de Días Contados. Bueno, hoy día se retomaron las conversaciones entre los partidos políticos en el Congreso, porque allí es en la sede legislativa donde están avanzando las conversaciones para la continuidad del proceso constituyente sin la presencia del gobierno. Y el presidente ayer, yo diría que hace una contribución en el sentido de ponerle fichas a esta idea que ha estado dando vueltas de acotar el proceso constituyente. Incluso habló de esta figura que ya había empezado a sonar primero cuando la propuso Ricardo Lagos Weber, cuando la toma los partidos de derecha, de ponerle bordes a la discusión. Escuchemos lo que dice el presidente Boric respecto del proceso constituyente y lo comentamos. Lo que espero que pase es que tengamos una nueva convención con bordes más claros, que eso lo tienen que definir en la conversación que se está teniendo hoy día en el Congreso, con plazos quizás más acotados, tomando en cuenta la experiencia anterior y con apoyo de comités de expertos o de gente que contribuya a hacer la discusión más fácil y más digerible también para todos. Pero yo estoy convencido, y por lo menos los partidos de derecha que históricamente han sido más reacios a estos cambios, ellos en la campaña del rechazo se comprometieron con Chile a que también querían una nueva constitución. Así que yo espero que esta sea una oportunidad para lograr un consenso y que finalmente terminemos en una constitución que sea un punto de encuentro y no en un eje divisorio que nos siga conflictuando por muchas décadas más. Ojalá tengamos una constitución que, desde mi punto de vista, esto ya es más de contenido de constitución, sea más general. Creo que la constitución no tiene que abordar cada una de las demandas identitarias que existen en la sociedad. La Constitución no tiene que abordar cada una de las demandas identitarias que existen. Hay ahí, uno podría decir, una reflexión respecto de qué fue lo que falló en el primer proceso, ¿no, Paula? ¿Cómo lo ves? A mí me gusta mucho la reflexión del presidente. La encuentro súper pertinente y me gusta que, no voy a decir bordes porque me dio un poquito... Es como pasarse los pueblos. No, se pasaron los pueblos, pues no. Como los dichos que se ponen de moda. Sí, me gusta que el presidente delimite su opción constituyente. A mí me gusta la idea de que la constitución sea maximalista. Minimalista. ¿Te gusta? Perdón, minimalista, me equivoqué, minimalista. Me gusta que sea como lo justo desde el punto de vista como de los conceptos, de los derechos, y que luego cada momento político vaya como estrujando un poco más a partir de este paraguas grande. El presidente dice menos demandas identitarias dentro de la Constitución. Yo creo que eso es un acierto. Me parece que si tú estableces un derecho, luego será el turno de la política pública, de las mayorías,
circunstanciales de los momentos políticos reflejados en el Parlamento que vayan adecuando. Sabemos que la historia es un tiempo que avanza y retrocede muchas veces. Y me parece que el guardián o la guardiana debiera ser una constitución minimalista, apoyada por expertos, y me parece súper bien que el presidente se la juegue por eso que indicó. A mí me gusta mucho, creo que es importante para el momento que estamos viviendo. Uno no podría acusar al presidente de estar haciendo como intervencionismo o estar tratando de influir en lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Porque sería raro que el presidente no tuviera una opinión política. No, y por el hecho que decías tú de que hoy día no participó el gobierno en la reunión. Yo creo que a mí me llama la atención, bueno, además es muy distinto lo que está diciendo hoy día el presidente a lo que ocurrió con Camila Vallejo, en donde Camila Vallejo, después de una negociación que se produce en el Parlamento, ella aparece dando una conferencia de prensa, dando como a conocer lo que se hizo, que fue lo que molestó mucho a la oposición, porque dijo, bueno, señores, ustedes no intervengan en esto, y fueron bastante duros. Hubo palabras como diciendo, señor, Camila Vallejo debería de salir a dar orientación respecto a cómo se va a responder al tema de la delincuencia, cómo se va a responder al tema de la inflación, cómo se va a responder al tema del estancamiento, y no sobre las negociaciones que hay en el Congreso. Este es un tema del Congreso y son los representantes del Congreso los que van a dar a conocer esto. Lo que hace hoy día el presidente, lo que hizo ayer el presidente es más bien dar algunas ideas de lo que cuáles son sus percepciones. Yo creo que hay un elemento interesante ahí de que obviamente el presidente Boric va ganando a través de la visita a Nueva York. Empezó muy como contracturado y termina muy relajado en esa reunión en la Universidad de Columbia, en donde se ve más a caballo de lo que está hablando, dando como orientaciones. Hubo demasiados camisas de fuerza, yo creo, al principio, con el tema de Venezuela, con el tema del triunfo del rechazo, con el tema de Israel. Habían como varias cosas. En cambio, aquí ya terminó se suelto. Relaja. Sí, se relaja. Buen inglés tiene el presidente, ¿eh? Buen inglés, sí. Buen inglés. Me dijeron que había estudiado en un colegio británico. Sí, en no sabía, Punta Arenas. Sí, además se ve relajado, porque es muy difícil hablar otro idioma y relajarse. Oye, habíamos comentado que el edificio de las Naciones Unidas era un edificio muy icónico, la Paula lo conoce bien porque trabajó allá con la presidenta Bachelet, el mundo de la arquitectura entró en shock. Sí, entró en shock porque yo me equivoqué medio a medio. Yo dije que era un edificio de Mies van der Rohe. Tampoco te equivocaste medio a medio, dijiste Mies van der Rohe y era Le Corbusier con Niemeyer, creo, ¿no? Sí. Ya, no estamos hablando de... Sí, pero igual yo juraba que era de Mies van der Rohe. Estamos en el mundo del modernismo. Que solamente había un edificio de Mies van der Rohe, que es el Sears, un edificio maravilloso. Ya, pero el edificio de Naciones Unidas fue un trabajo conjunto, según te informaba un atento televidente. Un televidente arquitecto. Y está Le Corbusier con Oscar Niemeyer. Sí. Eso es lo que él nos dice. Ahora va a venir otra vez mentirnos, no creemos, pero bueno. Típico de los arquitectos. Típico, oye, ninguno se pone de acuerdo. A propósito de cosas anecdóticas, el Mercurio sacó una pequeña notita dando cuenta de que en un encuentro que tuvo el presidente con Barack Obama, si no me equivoco, había estado todo bien. Había estado todo casi impecable. Eso dice el Mercurio, tal cual, casi impecable. Ya, por un pequeño detalle, que es un detalle a lo Pepe Mujica, podríamos decir. Veamos la foto. Ahí está, el zapato que habla. O con hambre. Percance en zapato presidencial. ¿Viste? El zapato se había despegado o estaba despegado. ¿Te fijas que los zapatos siempre son como protagonistas en la política, Paula? Qué raro, ¿no? Lo hablábamos hace un ratito atrás, mientras me peinaba los rulos, que siempre los zapatos son noticias. Nos acordábamos del programa, hace muchos programas atrás. Yo creo que fue el primer programa que hablamos de los zapatos de Clarissa Hardy. Sí. Cuando confundió. Claro, los zapatos. Con zapatos de color distinto. En esa época mi hija era bien chica y entonces Clarissa al tiempo se fue. La presidenta Bachelet le pidió la renuncia. Primer gobierno de la presidenta Bachelet. Ministra de Planificación. De Desarrollo Social. Mideplan en ese momento. No, ya Mideplan, sí, seguía siendo Mideplan. Bueno, y la cosa es que Clarissa se fue. Y yo soy amiga de la Clarissa y mi hija, que la había visto en mi casa más de alguna vez, estaba súper enojada
¿Ya? Porque la presidenta echaba a los ministros Por los zapatos. por los zapatos. Toda la por razón. no ponerse zapatos del mismo Claro. color. No, toda la Linda. razón. Y yo salía, ¿sabes? Porque yo era la directora de prensa de la presidenta Bachelet. La Elisa me miraba los zapatos y me decía, mamá, por favor, no te vayas a equivocar de Ay, zapatos. pobrecita, ¿qué pasó? Esa era su obsesión. No te vayas a equivocar de Era su zapatos. obsesión. Bueno, y Era después su está el aprensión que fueron a zapato... echar a la mamá. Claro, y después está el zapato volador De Bachelet. Sí, de Bachelet también. de la presidenta Bachelet. Y bueno, y esto del presidente Boric. Tenemos en todo caso la foto, digamos, con los seres humanos más allá de su bueno, calzado. qué buena, podríamos Como verla. para no solamente tener la sección el zapatos, close-up zapato. sino también tener a los protagonistas, a ver si los tenemos. La seriedad, impresionó la seriedad del presidente Obama. Me encantan las manos del presidente Obama. Sí, no, sea, bueno. patrimonio de la humanidad. Me O sea, encantan. Y sin corbata, ¿viste? Ah, mira, ¿verdad? Sí. Sin corbata. No, Ahora, además tiene- eso tiene es un manos de acierto, basquetbolista. ¿ah? No. Yo- Tiene manos de basquetbolista. Impresionante. Barbie Es o muy Bomber. buen, es muy buen basquetbolista. Extraordinario. Bueno, es que con esa mano la pelota no se te mueve como para ningún No, lado, pues, ¿no? claro. La mano La sí. atrapaste. Sí. A mí me parece un acierto que el presidente se encuentre con el expresidente Barack Obama. Creo que en ese sentido la gira presidencial Termina en alto. Sí, y cuidó muchos detalles. El encuentro con los estudiantes que mencionaba Juan Diego en Colombia lo pone a él en una posición súper cercana. Hasta hace muy poquito el presidente era un estudiante, era un dirigente estudiantil. Es su ambiente. 2011 con un movimiento estudiantil que paraliza al gobierno del presidente. ¿Viste lo que dijo? Que dijo que él como estudiante, como Claro, dirigente estudiantil había estado preso varias veces, que ellos se enfrentaban a la policía, pero que como presidente tiene que preocuparse por la seguridad de la gente. Entonces que en el fondo son roles distintos. También como dirigente tienes derecho a salir a defender tus posturas, y dijo que no había cometido ningún delito en todo Sí, caso. pero me parece importante que las giras se vayan acomodando al perfil de las personas y que no sean una receta de cocina. Que no llegue un gobierno, tome la gira anterior y repita como lo mismo. Paula, Viene- ¿cómo se hace en la gira? Por ejemplo, ¿quién hace todas esas visitas? ¿Quién organiza todo Sí, eso? bueno, yo creo que depende de los gusto del- gobiernos, ¿no? En el caso del gobierno de la presidenta Bachelet, que yo conocí bien, se trabajaba con Cancillería, se trabajaba con la persona de protocolo, suele haber una gira previa que se llama una avanzada, y parte de una avanzada a veces liderada por el mismo jefe o jefa de protocolo, y van al país en visita y recorren previamente. Y hacen el mismo recorrido que Y en harían. ese sentido, el rol de las y los embajadores de los países es importante, porque se trabaja pensando en cruzar la demanda internacional por el jefe de Estado con el programa también. Y luego tú, y eso depende de cada gobierno. Por ejemplo, el gobierno de la presidenta Bachelet había siempre una mirada cultural de los países. Ya, esa era como su impronta. ¿No es cierto? Una mirada cultural. En este caso, entiendo yo que el presidente llevó e invitó a una orquesta para el acto que lamentablemente la La orquesta presidenta... de los jóvenes de La Pintana. Exacto. Súper bonito. Y porque para unos chiquillos y chiquillas que vienen de La Pintana, viajar a Nueva York, estar en un evento tan importante como ese, es súper puede cambiar la relevante. vida. ¿Tú decías lamentablemente qué? Que la ¿No pudieron ministra de tocar? Defensa no tuvo que volverse. Ah, la ministra nieta del presidente el Salvador acto Allende, era por que el era 50, un acto, sí. claro, por Ah. los 50 años del primer discurso del presidente Salvador Allende Pero- en Naciones Unidas. Sí. Eso, por ejemplo, es súper identitario de este gobierno, que es ir en busca de la figura del presidente Allende, Claro. y encuentran este momento y lo usan, ¿no? Lo usan, y lo hace el presidente del gobierno español. Sí, Pedro Sánchez. ¿No es cierto? Yo me acuerdo cuando fue el primer gobierno de Bachelet, la primera vez que estuvo en la Asamblea de Naciones Unidas, lo que organizó el gobierno chileno en conjunto con los chilenos allá en Estados Unidos, fue un homenaje en memoria de Orlando Letelier, Sí. del canciller asesinado. Y fue en un edificio cerquita ahí de las Naciones Unidas. Sí. Pero en una visita de Estado es una cosa, pero una reunión internacional es otra. Entonces ahí, por ejemplo, ¿quién llama a Jacinda Ardern, a la gente encargada de la primera ministra de Nueva Zelanda, para decirle el presidente Boric se quiere juntar con usted? ¿Al presidente Claro. o a la Cancillería. presidenta? ¿La O llaman? el caso Obama. ¿Quién Es que- llama primero? es que puede- ¿O quién gestiona? Puede ser de los dos lados. Puede ser que la misma ministra, porque tú ya sabes que vas a estar en la asamblea, y la asamblea es un momento
de mucha interacción. Yo les contaba que la interacción puede ser una bilateral, que suele durar 30 minutos. Hay muchas casetas, hay un pasillo completo como de bilaterales. Sí. Claro. Ahí Entonces mismo. tú vas al sector de bilaterales, que son como... Te metes en tu caseta. Claro, o en tu sala, y entonces las salas para las bilaterales. En la sala para bilaterales, afuera esperan generalmente los jefes o jefas de protocolo, y está viene el jefe de protocolo de no sé, y te acerca, tendrá un minuto el presidente, y de repente te puedes Ahí ir mismo, caminando por ahí el mismo. pasillo. Si es que no lo lograste antes, hay mucha conversación de pasillo, porque esto ocurre con cierta flexibilidad, ¿no es cierto? Entonces, puede pasar que al saber que tú vas a estar en Naciones Unidas y que los presidentes o presidentas confirman su presencia, empiezan como las tratativas, movimientos. y puede ser que ella pidió estar con el presidente Boric, o al revés, que el Que presidente Boric pide estar con Jacinda. con Y la con primera... Emmanuel Macron. Exactamente. O sea, hay un dependiendo, perfil, ¿cierto? claro, De líderes jóvenes, y puedes tener progresistas. en tu agenda, por ejemplo, un viaje a Francia, pronto, que nosotros no sabemos todavía, Ajá. que está en la agenda del presidente. Pueden haber cosas que la Unión Europea está haciendo y que coinciden con los planes también que el presidente tiene. Quiero volver al zapato roto, porque la Paula estaba molesta y hoy día lo tuiteó como No, esto no es molesta, noticia, no es lo Indignado. importante. Está indignado. No, Hizo está un- indignado. hizo un análisis de la relevancia de que un medio de comunicación llevara la imagen del zapato. Y terminamos todos hablando del zapato. ¿Te fijas? El típico caso en que, oye, pero esto no es noticia, pero ¿para qué vamos a hablar de eso? Y terminamos todos hablando del zapato. Señor editor, ¿cómo lo ve? ¿Es un tema de interés público el zapato roto del Absolutamente. presidente? ¿Sí? No es un hallazgo. ¿Sabes que cuando a mí me pasaba mucho como editor tener que, no sé, me acuerdo un ministro Buscar que me llamó. zapatos rotos. Buscar zapatos en algo. Ese era tu Zapato No, en yo tenía acción. tenía un periodista a cargo del zapato. Del zapato. No, me acuerdo una vez que un ministro me llamó indignado, me dijo, pero ¿cómo me pones esta cuestión? Yo le dije, ¿Y qué era lo que no le gustó? no, yo no me acuerdo cuál era el Ya, caso. Se Le le dije, veía el calzoncillo. o sea, no, pero me acuerdo que lo discutí, además una persona que yo respeto mucho en términos políticos, está absolutamente retirado de la política, pero yo le dije, a ver, entendamos que es la manera de acercar la política y acercar lo que le pasa a una persona de rango importante, y entender que tal vez a ti, que te mueres de pena cuando se te sale el zapato, también te puede pasar al presidente, y En una así somos instancia todos, súper, claro. somos todos lo mismo. O sea, al final de cuentas, Sí. Déjenme contarle, me voy a tener que desdecir, pero déjenme contarle que a mí me tocó estar un par de veces en audiencias con papas, con Ya. el Papa 1, Papa 2. eso es ser infeliz. Bueno, Y y te tocó con Benedicto, Pablo, no. Ratzinger y Con los con dos. Francisco. sí, no, con Francisco no. A Francisco no lo conocí porque a mí no me tocó esa parte, pero ¿Igual otro te tocó? me tocó Ratzinger. ¿Y Juan Pablo? ¿Cuál más? ¿Y No, Juan II? Pablo no, nunca tanto. No, pero estaba muy No, bien. si Juan Pablo, Sí, ¿cuándo se no, muere? pero Juan Juan Pablo Pablo, II se murió. se muere, no, Juan Pablo se muere Sí, en no, 2005. no. 2005. Pero quiero ir a los zapatos de los papas. Pero que cómo estuviste con dos papas y no sabemos, como una película, los tal dos vez, papas. tal vez estuve en dos audiencias con el mismo papa. Ah, ya, Yo creo ok. que ahí está. Bueno, el papa que conocí, que fue Ratzinger, la puesta en escena de cuando uno tiene una audiencia con un papa es impresionante, es cinematográfica. Y el zapato del papa Es rojo. es rojo. De terciopelo. Es una zapallita, Y una zapatita. no, y el zapato- Una zapallita, una zapatilla. No, es un zapato Gucci, Sí, Gucci, rojo, exactamente. de cuero nonato, por ejemplo. Y era sea, una trompe, cuestión un crimen. impresionante, De lo que miren. hiciste. Mira. Ya, no, o sea, ¿qué es Ese eso? es de cuero, sí, es que ese también es puede de ser. cuero. Ese es un papa. Bueno, Y eso es un Gucci. y eso es un Gucci, te lo digo. Y es blandito y todo. Bueno, zapato. Claro, Zapato Pero, papa. yo creo jurar que era de gamuza. No, es que yo creo que este es de exterior y en interior es de Claro. terciopelo, Porque- gamuza. Bueno, y es vino como después- zapatilla de levantarse. Sí. Y vino después, Ya. el papa, el Francisco. Espérate, pero Paula, ¿Y qué fue lo primero ¿dónde que- estuviste con el Papa? ¿En la sala Paulo VI o en una audiencia privada con la presidenta Audiencia Bachelet? privada con la presidenta Bachelet y qué su importante. delegación. ¿Y ¿Qué sentiste te la santidad? Le Bueno, pediste una bendición, bendígame. Bueno, Sí. igual es impresionante Sí, porque pues igual es piensen impresionante. que todas las personas se les pide por protocolo de Vaticano ir vestidos de oscuro, Negro. negro, cafeces, grises, oscuros. Ya. Porque el efecto es que está todo el mundo oscuro Y el caballero de blanco. y el Papa aparece de blanco, tiene una tarima
y un haz de luz. Ya, pero así cualquiera, pues, Baja. cualquiera santo. Cualquiera sí, se ve pues. santo. Sí, Baja pues. desde las alturas. Santidad. Bueno, cuando vino el Papa Francisco, él lo primero que hizo fue cambiar sus zapatos. Sí, ya no, Sí, no po, son... tal cual. Ya no son Gucci. Y tiene zapatos Son batas. bototos negros. Y vivió, Zapato bata. vivió en la Bototos en la negros casa de los jesuitas. que es no la mejor. lustrados. Y empezó, o sea, volviendo a la idea del zapato como un Símbolo. objeto de vestimenta tan democrático, bueno, también el zapato tiene diferencia. Bueno, el zapato yo creo uno, que Gabriel zapato Boric dos. tiene una admiración evidente por Pepe Mujica. Yo creo que está Expresidente de Uruguay. tratando todo el tiempo de hacer guiños a lo que es eso. Sí, Pero viste se que- le rompió el zapato. Sí, pues se le Sí, rompió era el bastante zapato. viejo el zapato del presidente. No sé si era tan viejo. Sí, se ve bastante Sí, miren los viejo. zapatos del Papa, A ver, el del otro Papa zapato del Francisco. Papa. El haz de luz fue lo que más me gustó. Me gustaría andar como por la vida con un haz de luz. ¿Se fijan? Ah, estos son los del Papa Francisco. Una esos cosa son los normal. nuevos sí, bastante, son casi... No, y casi cochino. sí, Bueno, los Yo pensé que símbolos. iba a ser el mocasín signo, argentino, los símbolos. pero no. Esas Un mocasín cosas. argentino hubiese sido interesante. más representante Oye, de eso. una palabra antes de Mocasín ir cerrando este bloque para lo que pasó hoy día a las 5 de la tarde, lo que pasaría hoy día a las 5 de la tarde, que es la constitución de Amarillos por Chile en partido político, porque la democracia cristiana se está desangrando a todo esto. Siempre como que se la da por casi muerta o agónica a la DC, pero realmente ahora es una fuga significativa para constituir lo que sería un nuevo centro político, ¿cierto? Había demócratas cristianos que habían renunciado hace mucho tiempo, Soledad Alvear, el mismo Jorge Burgos, en fin, pero ahora se suma la renuncia de René Cortázar, el estado de reflexión en el que está Matías Walker y Jimena Rincón, para eventualmente sumarse a este conglomerado o a otro. Pero hay figuras de la exconcertación, todo esto liderado por Cristian Barken, y ¿Barken lidera Barken esto? yo entiendo que sí, sí. O sea, es como la persona que llama Sí. a desafiliarte y incluirte en amarillo. No sé, Porque yo no creo es que un es como una, político. claro, es como una figura, Claro, qué sé que- yo, que es moral. liderazgo. Bueno, y la reflexión que uno podría hacer es, este fue un colectivo que desde el mundo de los independientes empujó el rechazo de manera bien significativa, y la crítica que se hace desde el mundo de los partidos políticos es: no pagas ningún costo cuando eres independiente. Lo mismo se puede decir de los independientes que estuvieron en la Convención Constitucional, ¿cierto? Cuando tú perteneces a un conglomerado político, por desprestigiados que estén, te haces responsable, respondes, tienes domicilio conocido, tienes una trayectoria además de acción política, y eso evidentemente respalda tu propio accionar. Entonces, pero por otro lado está la demanda de mucha gente que no tiene ninguna vinculación con los partidos políticos, que es más, los desprecia por estos nuevos referentes. Sin embargo, el camino que ha elegido Amarillos por Chile es constituirse en un partido político. Sería, si llegan a tener representación parlamentaria, el partido número 22. Andrés Joanet, ex TC, que es diputado, dice que él es el único y primer miembro de una bancada amarilla. ¿Cómo lo ves, Paula? A mí me parece muy bien. Me parece bien, me parece importante, además. Me parece bien transformarse en un partido político. Eso les permite tener financiamiento público, les permite tener también una orgánica, una representación territorial, pero sobre todo nos permite al resto de las personas conocer el ideario político de ese partido. ¿Qué es el Partido Amarillo por Chile? ¿Qué representa? ¿Cuál es su ideario político? ¿Qué podemos esperar cuando uno elige un diputado o una diputada, un alcalde, un core, un consejero regional? Así que, no, yo creo que los partidos políticos son imprescindibles, son irreemplazables en la democracia. Así que a mí me parece muy bien. Y empieza la disputa por el centro político, podría decir alguien, porque va a haber varios también tentados de constituir otros referentes. Eventualmente Sebastián Sichel, la propia Jimena Rincón. Sí, ¿te acuerdas del partido que genera Andrés Velasco? ¿Ciudadanos? Ciudadanos. ¿Abrieron alguna vez esa urna o nunca la abrieron? ¿Te ¿Sabemos? acuerdas? Uy, ¿verdad? Sí, la pelea que hubo, ¿te acuerdas? Porque nadie quería saber quién ganó en esa votación. No, jamás se sacaron los ojos. Sí, fue súper escandaloso. Es Sí, que bueno, pasas de movimiento a partido y te empiezas ¿Qué a te iba a sacar decir? Y eso te iba a decir, que el caso, no tenemos buenos ejemplos últimos de partidos, de movimientos que terminan en partidos. Andrés Velasco tuvo una candidatura presidencial, un intento de candidatura presidencial o precandidatura presidencial que
intentó transformarse en partido y la verdad que fue una pelea de gatos. Sin embargo, hay que recordar como uno de los ejemplos de gran éxito, aquí me voy a la antropología política, como dice Carolina. Arqueología. Arqueología. Retropolítica. Que es PPD. El PPD fue creado por Lagos, con grandes personajes de la política, principalmente gente de izquierda, ex funcionarios del gobierno de Allende, como Vitar, como Fernando Flores, el mismo Lagos, en donde un movimiento que era, me acuerdo, acuérdense que se llamaba Partido Instrumental para el no. Y logró ser un partido muy importante en su momento. Hoy día incluso todavía es importante algo, pero es un buen ejemplo de un movimiento que se transforma en partido, pero de ahí en adelante la verdad que los intentos no han sido muy exitosos. Entonces no es una tarea sencilla. Yo estoy de acuerdo contigo en que uno celebra el hecho de que intenten formar un partido político, sí, pero porque implica tener liderazgo, tener ideología, tener responsabilidades, tener accountability. Claro, y tener, ¿cómo se llama?, financiamiento público, o sea, que sea conocido, transparente, pero igual no va a ser raro fácil. El nombre, ¿o no? A mí el nombre me parece ¿Se va a patético. llamar Amarillo siempre? Amarillo por Chile. Pero ¿y cómo desechas esa? Porque finalmente es un ejercicio de branding muy importante. Sí. O sea, es una marca que está ahí, que caló a muchas personas. Pero como a mí me parece que llamarse Amarillo, Es no, como yo un poco ridículo, siempre me sí. llamé mucho Le la va a atención disputar al principio. Banco Estado con el Pato. Sí, ¿no? po. Y el Pato. Pato Lo llama- Libre. esto nace, acuérdense, esto nace de Patricio Fernández. Cuando escribe en una entrevista a La Tercera, él dice, defiende el amarillo. Yo soy amarillo. Y Como de ahí- diferenciándose de los extremos. Claro, de los extremos. Del ultrismo. Claro, y de ahí sale esto, pero Patricio Fernández entiendo que se ha desligado un poco de No, este aquí nos movimiento. dijo, yo nada No, que o ver sea, con ese otro amarillo. Pato sí. Fernández hoy día milita en el Partido Socialista, hasta donde yo entiendo. No sé si militar. ¿No? No, fue parte de. Fue Se parte unió al del colectivo socialista. del pero colectivo no milita. socialista en la Oye, convención. Vale. el Estado Mayor Conjunto, el EMCO de las Fuerzas Armadas, está en serios aprietos y, por lo tanto, la inteligencia y el mundo de la defensa en nuestro país también. Vamos a conversar de este asunto a la vuelta con un experto en temas de defensa. Antes, WOM tiene algo que contar. De regreso en días contados, la filtración de cientos de miles de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en nuestro país ha sido uno de los temas de la semana, razón por la que se viene la ministra de Defensa desde Nueva York y ha generado preocupación, por cierto, por la vulnerabilidad que demuestra en nuestro sistema de defensa y también de inteligencia. Queremos profundizar en esto con Marcelo Masalleras, que es analista en temas de defensa de Athena Lab y que llegó a ser además en el ejército de director de la Escuela de Artillería. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Gracias por venir a conversar con nosotros. Buenas noches, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Lo básico, ¿qué es el Estado Mayor Conjunto y qué hace? El Estado Mayor Conjunto es una organización que está dentro del Ministerio de Defensa Nacional. Es un órgano netamente de planificación y de asesoría directa en este caso, la ministra de Defensa Nacional. Elabora la planificación más relevante y más estratégica del país en términos de defensa, pero también asume un rol bien activo cuando hay situaciones de catástrofe o estados de excepción constitucional donde las Fuerzas Armadas tienen algún rol importante. Ahí también lo tiene el Estado Mayor, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa en la asesoría del ministro y del presidente. Que entiendo que es una figura relativamente nueva, que se creó hace unos 12 años para asesorar al ministerio. Es bastante más antiguo, Ya. pero en la ley del ministerio de este siglo ya se le dio una estructura más moderna, con más atribuciones, con roles mucho más claros en todo el tema Perfecto. estratégico. Seguramente con enlace ya de otro tipo, otra estructura de enlace con la autoridad civil. ¿Cuáles son los peligros de la vulnerabilidad que ha demostrado nuestro sistema de defensa a partir de estas filtraciones masivas? Que se adjudica un grupo que se hace llamar Guacamaya y que no dicen ser defensores de la naturaleza, dicen ser la naturaleza. Y que definen a todos los enemigos como terricidas y con ese tipo de términos, y que ya habían realizado otras filtraciones y hackeos masivos en países de Latinoamérica. Más allá de que sean o no ellos, eso es algo que se tiene que investigar en un análisis forense que se llama post-hackeo,
hay evidentemente una vulnerabilidad, ¿y a qué peligros nos expone esa vulnerabilidad? Bueno, hay varias cosas. Evidentemente hay una vulnerabilidad, si no hubiese habido esta filtración, ¿cierto? La tecnología ha permeado toda la sociedad, las Fuerzas Armadas, por supuesto, que también son parte de ella, y todos estos maravillosos avances tecnológicos también han traído y han acarreado muchas amenazas. En la medida en que más tecnología, automatización y ese tipo de tecnología incorporemos, también se incrementan las amenazas y los riesgos. En este caso, la vulnerabilidad está dada por el tipo de información que podría haberse filtrado. En términos generales, en el ámbito de defensa, a nivel internacional, cuando un computador o una red está conectada a Internet, no se deben transmitir datos sensibles. Eso es lo que está normado, eso es lo que se debe controlar, eso es lo que se debe fiscalizar. O sea, que cualquier acceso, porque esto sucede a diario y en todo el mundo. Si sucede, que no afecte la seguridad nacional y que si hay la filtración de datos o hay robo de datos, bueno, que esta acción, digamos, tenga un efecto limitado. Por otro lado, la información que es más sensible, secreta, en términos de planificación, en términos de operaciones, presupuesto, estado operacional de material, etcétera, eso debe trabajarse en redes estancas o en computadores muy específicos, y la transmisión de esta información o es por mano o es por medios encriptados. O sea, la idea es siempre, para evitar que suceda una vulnerabilidad importante, aislar la información sensible de aquellos factores de riesgo que tiene la conexión a Internet, porque Internet tiene la particularidad que es global, en todo el mundo, ¿no es cierto? Tiene acceso las 24 horas, hay un bajo costo de acceso a Internet, cualquiera puede acceder en cualquier momento, es difícil determinar quién hace esta intrusión, entonces hay muchísimos riesgos, se ha aprendido de eso. Por lo tanto, ahora, ¿cuál será el nivel de impacto o qué tan profunda fue la vulnerabilidad que generó la fuga de datos? Yo creo que es algo que está todavía por determinarse, no sabemos, y algo que las investigaciones, tanto administrativas como judicial, es una de las cosas que tiene que determinar. Claro, porque se inició un sumario, renuncia el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Guillermo Paiva, que es también una señal de la gravedad de los hechos o de la responsabilidad del mando, también. Podría ser. Y sabemos que en el mundo actual la tecnología y la vulneración de los sistemas de tecnología es utilizado ya propiamente como un arma en conflictos importantes. O sea, sabemos que Rusia lo viene haciendo. ¿Qué otras experiencias hay en ese sentido? ¿Cómo han reaccionado los países que las han sufrido? A ver, varias cosas. Grupos de estas características tienen distintas motivaciones, ¿cierto? Si es que finalmente es este grupo Guacamaya... Son un grupo independiente, porque claro, podría ser... Está inspirado, ¿no es cierto?, en la cosa. defensa de la tierra, y todos quienes, según su visión del mundo, ¿no es cierto?, la afectan o protegen a quienes la degradan, etc. Eso es un grupo. Hay otros grupos que están más relacionados con el crimen, por lo que o roban directamente activos financieros, o roban información, o capturan información, de manera de cobrar una recompensa, de manera de que si no, no la devuelves y no está respaldada y hay un grave daño. Pero también está la acción que puedan llevar adelante los servicios de inteligencia de distintos estados. ¿Para qué? Bueno, distintos fines, ¿cierto? Robar información, afectar infraestructura crítica. Hay antecedentes, ¿no es cierto? Y se ha hablado mucho de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde supuestamente servicios de inteligencia de otros estados influyeron o trataron de influir en la opinión pública sobre la percepción de uno u otro candidato. Entonces, es bien amplio el abanico de alternativas que tenemos, y las capacidades, se han multiplicado en el tiempo. Tenemos el caso de Irán. ¿Ya? Irán hace ya harto tiempo fue víctima en una de sus
plantas de enriquecedora de uranio, que funcionaba con un sistema de centrífugas, ¿no es cierto?, con distintas densidades, se separaban, ¿no es cierto?, los átomos, las moléculas de uranio. Todo esto para su arsenal nuclear. Todo esto para el desarrollo de su arsenal nuclear. Y se estima, porque tampoco nunca se ha aclarado, ni Irán, ni ninguna potencia se lo ha adjudicado, se estima que podrían haber servicios de inteligencia occidentales, potencialmente Israel u otros, Estados Unidos, quizás, no sé, no está muy claro, quienes introdujeron lo que se llama un gusano, Stuxnet, que modificó el funcionamiento de algunas de estas centrífugas ¿Ya? Y terminaron destruyéndose algunas, fallando. Entonces, afectó gravemente el programa nuclear iraní. ¿Ya? A partir de esta experiencia, Irán sí comenzó a desarrollar capacidades tanto defensivas para protegerse, pero también ofensivas en lo que se reconoce como armas o ciberarmas, y ya hace un tiempo hay antecedentes de que grupos relacionados con Irán han afectado instalaciones en Arabia Saudí y otros países occidentales. O sea, tenemos la necesidad, porque esto es una realidad, son herramientas que usan los estados. Tradicionalmente, cuando uno analizaba una guerra, se analizaba desde tres ámbitos, tres escenarios. Se hablaba del ámbito terrestre, naval y aéreo. Posteriormente, cuando el hombre conquista el espacio, se crea o se ocupa un cuarto dominio, que es el espacial. Bueno, con el dominio del ciberespacio se genera un quinto dominio. La diferencia de este quinto dominio con los otros cuatro es que este fue creado por el hombre. Y para afectar el ciberespacio hay una abanico de alternativas, desde el software hasta la afectación física. O sea, yo puedo botar una antena y puedo estar afectando una red. O sea, hay desarrollo de capacidad. Estados Unidos, Rusia, países de la Unión Europea han desarrollado armas o capacidades importantes. Pero en el último tiempo hay cosas muy particulares, como el acceder a Internet es gratis, cualquiera puede acceder desde cualquier lugar. Es muy difícil encontrar el origen de estos ataques. Hay grupos que se dedican a esto, grupos particulares, por decirlo de alguna manera. Uno muy famoso es Anonymous. Bueno, cuando Rusia invade este año Ucrania, el gobierno ucraniano llama a una movilización mundial desde la perspectiva del ciberespacio, claro, para generar capacidades de defensa contra el ataque de formidables capacidades cibernéticas rusas. Y este grupo accede al llamado y se integra a la defensa ucraniana, y aparentemente ha causado problemas en sitios del gobierno ruso. Entonces, ya no son solo los estados, sino que hay grupos, y estos grupos pueden vender sus servicios, ofrecer sus servicios, o por último, lograr alguna información y venderla, como podría ser el caso eventualmente de... Como podría ser este caso, absolutamente. Bueno, da la impresión de que estamos bastante a ciegas en este asunto, de que se ha propuesto en gobiernos anteriores, una política nacional, un plan nacional de ciberseguridad que ha avanzado poco, y ahora lo que hay que hacer es intentar aclarar lo que ha pasado y, por supuesto, fortalecer nuestras capacidades. Vamos a seguir conversando, Marcelo, en el mesón junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Veamos la reacción de la ministra del Interior, Carolina Toá, esta mañana sobre este asunto. Un dato, yo le había preguntado respecto a cuándo se supo esto, que usted lo mencionaba a principios de esta semana, pero ¿por qué finalmente retorna al país la ministra de Defensa el día miércoles, si se había sabido con anterioridad a principios del día lunes? No, si no se supo con anterioridad, ellos partieron en el viaje el día lunes, y esto se fue sabiendo el día lunes, empezó a aparecer en las redes. El día martes, cuando llegaron allá, estuvimos, digamos, tomando nota de la situación, y ese mismo día se decidió que la ministra volviera. No volvió hasta el día subsiguiente porque no había vuelo hasta el día subsiguiente, porque los vuelos desde Estados Unidos son en las noches. Entonces esto fue en la noche del martes, por eso tomó el vuelo la noche del miércoles. Bueno, supuestamente el gobierno había sido advertido en agosto de una eventual vulneración, pero no hubo suficiente detalle o no hubo una adecuada reacción. Todo eso está por verse, porque como vemos en la declaración de la ministra del Interior, realmente no tenían
idea. En términos más generales, Marcelo, y ahora ya incorporamos a Paula y con Diego a la conversación. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo describirías tú el estado de la seguridad nacional? Mira, diría que estamos al debe. Estamos al debe porque Chile es un país moderno, de una democracia que se ha ido consolidando con el tiempo, pero que ha dejado temas que no se ha querido enfrentar. Uno de esos es la seguridad nacional. Como centro de estudio en Athena Lab hicimos una revisión de qué es lo que pasa en la mayor parte de los países desarrollados, en aquellas democracias que sirven para nosotros, nuestros compatriotas de referencia. Bueno, la mayor parte de ellas cuentan con una estructura, una arquitectura de seguridad que permite ir visualizando riesgos, amenazas, pero también oportunidades. Y Chile no se ha dotado de esa arquitectura de seguridad nacional, que es un tema que no se ha querido sencillamente abordar. Estos organismos, esta estructura que normalmente está dado por un asesor o un consejo de seguridad nacional, que no hay que confundirlo con lo que otrora fue la doctrina de seguridad nacional y todo el lo que... COSENA. Exacto. Claro. Esto es un órgano eminentemente político, por lo tanto civil, que asesora a la máxima autoridad de la nación, que es el presidente o la presidenta de la República. ¿Y que no es el Estado Mayor Conjunto Nacional? No es el Estado Mayor Conjunto. El Estado Mayor Conjunto es militar. Porque el Estado Mayor Conjunto es militar. Congrega a las tres ramas de la defensa y actúa como máxima nivel de planificación en materias de defensa. El Consejo de Seguridad Nacional viene a ser un órgano que está superior a este nivel, porque debe congregar los distintos elementos o factores de poder del Estado. Hablamos del diplomático, el económico, el cultural, por cierto, y la defensa como un componente de esta superestructura que debe asesorar al presidente de la República. ¿Asesorarlo en qué? Bueno, en ir evaluando riesgos o amenazas que se presenten, identificar oportunidades que pueda tener el Estado y la mejor forma de articular los limitados recursos que tenemos en esta gran misión que es proteger a Chile, particularmente a los chilenos. ¿Y cuál es su explicación de por qué eso no ha sucedido? Yo creo que es una excelente pregunta que nos hacen todos. No sé, yo creo que esto radica en el poder político, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y es una discusión que esperamos se dé. Estamos, toda la comunidad que está interesada en este tema, dispuesta a colaborar desde cada uno desde su esfera. Pero el trauma del pasado reciente obviamente que debe tener algún peso. Comparto Hay un tabú cuando se habla de inteligencia, hay como un tabú respecto completamente. Hemos visto en el caso de la Araucanía, por ejemplo, donde la Araucanía el gran problema que tiene es la inteligencia. Por un lado, cuando hablamos de seguridad nacional, tiende a confundirse con lo que fue la doctrina de seguridad nacional, ¿no es cierto?, en la década de los 70, ¿no es cierto?, y el impacto que tuvo dramático, ¿no es cierto?, en muchos países de Latinoamérica. Pero no es eso, no es eso. Lo podemos cambiar el nombre, pero va a seguir siendo una función importante del Estado. Y en tema de inteligencia, bueno, pasa algo muy parecido. Sigue estando pendiente la ley de inteligencia. Seguimos en una arquitectura, una estructura de inteligencia que nos entregue herramientas. O sea, un Estado... Que no es la ANI, ¿no? No es solamente la ANI. No es solamente la ANI. Pero ahí está la ley, sigue estancada, ¿no es cierto?, en el Congreso. Y eso significa que dejamos de tener oportunidades y dejamos de tener herramientas que son fundamentales para el Estado. El Estado debe proveer desarrollo, bienestar, pero también seguridad a sus ciudadanos. Y si nosotros nos fijamos en las encuestas, ¿qué es lo que hoy día preocupa más a los chilenos? Bueno, la situación económica, pero también en la seguridad. Entonces, es un elemento sensible, socialmente reconocido, y que tenemos que abordar Yo le realicé una entrevista a tu colega y parte de Athena Lab, Griffith, y me contaba, y ahí me gustaría si podrías explicar un poco, que me pareció bastante interesante, cómo funciona, por ejemplo, ya sé que es un país que es un parangón en términos de seguridad y de inteligencia, como es Estados Unidos. El Consejo de Seguridad, que tú nos contabas cómo estaba integrado.
Un Consejo de Seguridad de Estados Unidos, sin duda que es uno de los íconos, de los primeros, ¿no es cierto? Está encabezado por el presidente de la República, siempre, y tiene asesores del más alto nivel. Quien está a cargo de las relaciones exteriores, el secretario de Estado en el caso de Estados Unidos, el ministro o la ministra de Relaciones Exteriores en el caso de Chile, el secretario de Defensa, el que dirige el Homeland Security. Y también tiene representación, no siempre con derecho a voto, pero sí a voz, a participar, la comunidad de inteligencia, por cierto. ¿Cuántos son la comunidad de inteligencia en Estados Unidos? No, son... no recuerdo el número, no, pero son más de 15 o 20 organismos de inteligencia que después de los dramáticos atentados del 2001 requirieron de una sistematización, una coordinación y una integración de los trabajos. Y se fortalecieron mucho. Y se fortaleció, claro. Fue una experiencia súper complicada, ¿no es cierto? Traumática, tremenda. Pero que se convirtió finalmente en una oportunidad de mejorar los sistemas. Y creo que lo que nos sucedió ahora, ojalá que no tenga grandes repercusiones, porque la información que se haya filtrado sea más bien irrelevante, ¿no es cierto?, y cotidiana, bueno, que se transforme en una oportunidad de seguir avanzando en la arquitectura y la ley de seguridad, perdón, de la ley de inteligencia, que se avance en la arquitectura para la ciberseguridad, no solamente la ciberdefensa, sino la ciberseguridad. En la ciberseguridad no actúa solo el Estado, también los privados tienen algo que decir. Hay varios ejemplos en nuestro país que han sido afectados, particularmente Correos de Chile, Banco de Estado. La banca, claro. Sí. ¿Marcelo? Y también las personas, porque finalmente en una cadena, en un sistema, el eslabón más débil va a ser el individuo, lo que le dé la fortaleza a esta cadena. Y normalmente están los individuos, en las personas. Hay casos en Estados Unidos, no sé, tuvo un ataque a una planta tratadora, una planta de tratamientos de agua, en que se incrementó ciertos químicos a niveles bastante perjudiciales para la población. Y el grupo que atacó lo hizo a través de contraseñas débiles. Claro. Y eran usuarios. Increíble. Y a través de eso acceden. Sí, Marcelo, el mundo cada cierto tiempo, a propósito de que hemos estado esta semana hablando de Naciones Unidas, la multilateralidad es justamente ir buscando como pisos mínimos tratados, convenios. Existe lo que se conoce como el Tratado o el Convenio de Budapest, que es un tratado que impulsa el Consejo de Europa, que el 2001 comienza su redacción, la termina, el 2004 entra en vigor y los países empiezan a firmarlo. Y es un tratado que permite justamente enfrentar como comunidad internacional lo que se conoce como los delitos informáticos. Chile lo firma el 2017 en el gobierno de la presidenta Bachelet. También durante el gobierno de la presidenta Bachelet se montan dos políticas, una que es que se conoce como la política nacional de ciberseguridad y la política de ciberdefensa. Y se entrega al gobierno siguiente, que es el gobierno del presidente Piñera. El gobierno del presidente Piñera tiene un SAR, que se le llamó en ese minuto de la ciberseguridad, si no me equivoco, el señor Jorge Atón, claro. Y luego viene una especie de vacío, de falta de información. No lo sacaron a Atón para ponerlo en la Araucanía como intendente. Sí, pero hubo una persona que lo suplió, me acuerdo, que era una persona que venía de los bancos, del sistema financiero. Sí, solo para terminar la pregunta. Y luego viene como una especie de vacío en términos de ¿qué seguimiento se le da a eso? ¿Qué políticas públicas se puede hacer a partir de esas reflexiones? ¿Tú qué nos podrías comentar sobre esas situaciones? Bueno, que efectivamente Chile, comparto el análisis, Chile ha tenido todo un avance, ¿cierto? Si no me equivoco, fue el año pasado que en el mensaje presidencial el expresidente Piñera dio a conocer la intención de ingresar un proyecto de ley para justamente crear una agencia de ciberseguridad y dotar de ciertas normas de coordinación. Entiendo que el proyecto se ingresó los últimos días del gobierno y que no ha avanzado. Está ahí.
Pero más allá de las políticas, eso es súper relevante, son importantes porque fijan objetivos, prioridades, ¿no es cierto? Y ayudan a avanzar en esto. Si uno no tiene una estructura que dé sustento a esto, es difícil que avance. Por eso es tan importante una arquitectura, ya sea de ciberseguridad, de inteligencia o de seguridad nacional, porque es sobre la base de esta estructura, sobre este andamiaje, es sobre el que yo construyo este sistema. Yo puedo tener una política, pero si no tengo órganos que finalmente la ejecuten, es complicado. Y lo segundo, ambas políticas, la política nacional de ciberseguridad, si no me equivoco, tenía un horizonte hasta el año 2022. Por lo tanto, uno esperaría que con suficiente tiempo y antelación se estuviera estudiando la actualización de estas políticas. Y desconozco cuál es el estado de avance de aquello. Marcelo, nos queda poco rato, pero quisiera preguntarte, a tu juicio, ¿cuáles son las mayores amenazas que enfrenta Chile hoy en materia de seguridad nacional? Tú fuiste director de la Escuela de Artillería, tenemos un problema severo con el crimen organizado, con la cantidad de armas que están en manos de la gente, con la cantidad de municiones también que están en manos de la gente, con grupos internacionales que también están empezando a operar. ¿Por dónde ven en Athena Lab que están las mayores amenazas hoy día para la seguridad nacional? En lo inmediato, creo que la problemática que nos genera el crimen organizado transnacional, con distintas formas y evidencias que nos afectan, ya sea a través del narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, la llegada de bandas criminales poderosas. Y no estoy hablando solamente del famoso Tren de Aragua, sino que hay antecedentes de que tenemos bandas criminales bastante más organizadas y poderosas, provenientes de México, pero particularmente de Brasil. El primer Comando Capital, el Comando del Melo, son empresas transnacionales del crimen con estructuras bastante organizadas y muy poderosas, ¿cierto? Que van, igual que una multinacional, que va viendo distintos mercados donde pueden explotar, ¿no es cierto?, y sacar dividendos económicos. Bueno, las bandas criminales actúan más o menos de la misma manera. Por lo tanto, el crimen organizado y todo lo que acarrea, que hemos visto las dramáticas imágenes que hay en el norte sobre la inmigración, ¿no es cierto? Bueno, esta permeabilidad que presenta nuestra frontera también es caldo cultivo o genera condiciones que facilitan la acción de estas bandas criminales. El no tener órganos de inteligencia adecuadamente estructurados, ¿no es cierto?, financiados, también ayuda a las bandas criminales porque dejamos de saber lo que está pasando. Estamos quizá en una condición en que no sabemos, que es la peor de las condiciones. Sí, el crimen organizado y todo lo que está relacionado con él. Eso como amenaza mucho más importante que eventuales conflictos fronterizos y cuestiones con nuestros vecinos. Es que en lo inmediato lo que puede afectar a la estabilidad del Estado y a la seguridad de nuestros compatriotas está más dado por los carteles. Marcelo Masalleras, analista de Athena Lab, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más en Días Contados. Estamos en el mesón Alejandra Jorquera para revisar lo más destacado de la semana. ¿Cómo estás, Ale? Te echábamos de menos. Bienvenida. Sí, yo lo eché de menos también. A todos. A mí no, puesto. No, a ti jamás. ¿Qué te ocurre también? Nos quedó resonando una columna que ha traído cola, que fue publicada ayer en el diario La Tercera, escrita por Sergio Muñoz Rivero, que se pregunta, de hecho se llama Dudas sobre Boric, si el presidente tiene las capacidades para sacar adelante la tarea de la primera magistratura. Ilumínenme, por favor. ¿Quién es Sergio Muñoz Rivero? ¿Tú sabes, Alejandra? Sí, Sergio Muñoz Rivero era hasta hace un tiempo, yo no sé qué opinarán ustedes, pero un muy lúcido analista de la contingencia nacional. Él tiene un pasado comunista, no sé si también en otro partido. Mapu, también tú. No, Mapu no lo creo. No sé, pero yo tenía muy claro el tema del pasado comunista. Él, digo yo, que fue muy lúcido porque mantenía cierta templanza para analizar las cosas. Estoy hablando de la época de cuando todavía estaba vivo Antonio Cortés Terzi. Y trabajaba con él.
No sé si trabaja. Ya. ¿Quién es Antonio Cortés Terzi para Antonio nuestra Cortés audiencia? Terzi fue un analista político ligado Socialista. como al ligado como al Partido Socialista, que murió que fue el que habló de la ceremonia del adiós en el Ya. gobierno de Ricardo Lagos. Ok. ¿Ya? Pero volvamos a Sergio Muñoz. Sergio Muñoz, yo diría que en el gobierno de Sebastián Piñera empezó a tener un giro. En el primer gobierno. No, ahora. En el segundo. Ahora, sí. O sea, Sergio Entró Muñoz. como columnista a la tercera. Sí, y yo no sé, esto para mi gusto va más allá de las características personales de Sergio Muñoz, a quien no conozco en persona, pero que tiene que ver como con ese giro que se da a cierta gente cuando se convierte en un converso. Y Sergio Muñoz para mí es un converso. Son bastante... El converso tiene yo tengo una obsesión con este tema, tiene como una tendencia a ir siempre más allá de lo que va su El representante natural del sector. Exactamente, siempre necesita estar dando pruebas como de ser aceptado en esta nueva capilla. ¿Quién sería un converso? Bueno, hay varios, po. Sí. Fernando Flores en su momento, Jorge Chaulson en su momento. Roberto Ampuero. Bueno, Ampuero, pero Y Mauricio el breve, Mauricio Rojas. Mauricio el Claro, pero Javiera Parada sería una conversa. Yo también me no duele todavía- sí. decirlo, me duele mucho decirlo porque le tengo cariño a la Javiera, pero sobre todo le tengo un amor infinito a su mamá, que es la Estela Ortiz. Pero sí, si tú me apuras un poco, sí. Javiera está en una línea que, con matices, está más en la Yo línea creo que está en de proceso de desarrollo, a ver si va a ser una conversa Adam- extrema. Déjenme aportar dos por cositas favor. más de Sergio, que bueno, yo conocí a Sergio Muñoz. Sergio Muñoz Riveros. Sí, Sí. Sergio Muñoz Además, Rivero. él pide, me tocó entrevistarlo, es muy celoso de que por favor le ponga dos apellidos. Qué Porque hay vergüenza. hay varios Sergio Muñoz. Sergio Paulo. Muñoz trabajó en el gobierno del presidente Lago y trabajó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Sergio Muñoz era muy cercano a Juan Carvajal, que Ya. era el director de la SECOM. la De la SECOM SECOM. en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y Sergio Muñoz era de las personas que le escribían Los discursos a la presidenta Bachelet. Y por lo tanto, es Ahí bien está, ahí lo vemos en pantalla. Claro, él es Sergio Muñoz. Efectivamente se fue convirtiendo, como dice la Ale, y lamentablemente se transforma en una persona muy funcional Totalmente. para la derecha. Ha sido columnista, es una persona que es columnista hoy día en 2 diarios. Sí. Es columnista en El Mercurio y es columnista en la tercera. Eso es muy raro porque los medios no comparten columnistas. Entonces, y uno se pregunta, ¿por qué es columnista del Mercurio en la tercera en este minuto? Le tiró con balde al proceso constituyente. También. Fue muy crítico. No, fue a mí me tocó brutal. entrevistarlo en ese A ver, momento y era... Déjenme dar un poco de contexto, porque estamos diciendo polémica columna sobre el presidente Sí. Boric, estamos hablando de este señor y qué dice la columna. Es muy importante lo que dice la columna y la reacción que ha habido desde el propio sindicato de prensa de Copesa, que saca en las redes sociales periodistas. la siguiente declaración, el sindicato de periodistas, rechazando la columna de Sergio Muñoz por burlarse o qué sé yo. Ahí está. Queremos manifestar nuestro repudio absoluto a la columna escrita por el señor Sergio Muñoz Riveros en el diario La Tercera, pues no podemos aceptar que se estigmatice a las personas que sufren TOC, ni menos insinuar que se debe acabar con un gobierno democráticamente elegido. Lo que dice la columna es que el presidente Boric tiene idas y venidas, que más allá de mostrar un cambio normal de opinión, demostrarían cierta incapacidad. Habla sobre la vuelta que se da al presidente el día de la asunción de mando, habla específicamente sobre su trastorno obsesivo compulsivo y con todo eso configura esta duda sobre si el presidente está capacitado para terminar su gobierno. Por eso ha sido tan controvertido, ¿no es verdad? Sí, Pau. Ale. No, yo francamente la leí ayer porque, bueno, todo el mundo se reenvió varias veces. Y yo, si tuviera que usar un calificativo para definir esa columna, diría que fue absolutamente miserable. Lo que hizo Sergio Muñoz Rivero, ya que le gusta que le digan los dos apellidos, es demostrar su nivel de bajeza. Tú no puedes recurrir a un argumento como el tema de un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, yo no sé quién de todos nosotros pasa el test.
No es la primera vez en la historia de Chile ni en la historia de la humanidad en que alguien se pregunta si la salud del mandatario es compatible con el cargo. No. O sea, O sea, es un tema súper importante. es un tema súper importante. pero Quisiera claro que saber no. cómo lo ves tú, Juan Diego. No, sí, yo me estaba... Muchas gracias, Carolina. De nada. Por darme el turno. Por darme la posibilidad de conversar. No, es que, ¿sabes qué? Yo me río desde el punto de vista periodístico. Uno siempre espera el columnista que da por muerto a un presidente que no termina el periodo, Claro. o el columnista que dice que no está fit o no está idóneo apto para ocupar el cargo, es un ¿cómo se llama? Un clásico. Es un subgénero Es casi. un clásico, o sea, todo columnista, y es una pelea entre los columnistas para ver cuál es el primero que dice no, esta persona no está en condiciones, no está apto para ser gobernante, o que esta persona no va a terminar el gobierno. Son dos cuestiones que todo columnista debe hacer alguna vez, si quiere levantarse como columnista serio o columnista relevante. No más que serio, no, pero más relevante. Sí, porque olvidemos no es que- muy serio eso. no, puede ser, si la chuntas puede ser muy Si serio. la chuntas, ahí sacas el full. Hubo el caso, por ejemplo, de Ascanio Cavallo, en el gobierno de Ricardo Lagos, en donde él fue una épica, o sea, uno de los grandes hitos del gobierno de Lagos, en donde Ascanio Cavallo dice que es probable que se habla de que el gobierno de Lagos no va a terminar su periodo, en pleno caso Mobgate. Porque podía haber una acusación constitucional y Constitucional, sí. Entonces, después hubo el caso de Bachelet también, hubo intenciones más parecidas a lo de Sergio Muñoz, en donde se cuestionó la idoneidad o la capacidad de Bachelet para gobernar, en donde me acuerdo que ahí se orquestó a través del Siglo, que dirigía Caviedes, una defensa ¿Qué de la... Caviedes? El director del Siglo era Caviedes, ¿no? No. ¿Quién era? No, Manuel Cavieses. Sí, Cavieses, No es del ese. siglo. No. ¿De quién era? Pero- Manuel Cavieses siempre ha sido el director de Punto Final. de punto final. eso, hubo ¿Pero punto esto era en final. el siglo o en punto No, final? Punto final. Ah, punto que final. Miguel Cavieses, de alguna manera, al parecer, hace una defensa de Bachelet muy restricta. Entonces empiezan ahí como las Es disputas. que los rumores sobre Bachelet en su momento eran También una fueron de cuestión una bajeza impresionante. bajísima. Déjenme leerles el final de la columna para que Dale, las Paula. personas puedan saber de qué estamos hablando. Después de todo lo que explicamos, este columnista cierra de la siguiente manera. Dice, corresponde tener consideración por Boric. En términos humanos, está su condición como él la explica brevemente. Pero no podemos hacer como si los problemas no existieran. La estabilidad y la gobernabilidad son asuntos vitales. También la seguridad de la nación. Ello exige que las instituciones democráticas estén alertas respecto de los riesgos que están a la vista. Yo no sé. Realmente es Pero eso de es un- casi sedicioso. Completamente. O sea, eso es casi sedicioso. De verdad. Eso es. No tiene. De verdad, no, yo no encuentro otro calificativo, aparte de miserable, que decir que esa columna es sediciosa. O sea, a tal punto que los periodistas, las y los periodistas ¿Para qué? Sí. de la tercera se organizan en un hecho bien inédito. Yo no lo había visto. Bien inédito, se organizan para decir, nosotros repudiamos, no aceptamos, no nos gusta, no toleramos. El tema de los periodistas ya es un tema más delicado. Porque No, ¿Por pero qué, lo que Juan quiero- Diego? Porque yo no estoy de acuerdo que los periodistas cuestionen Pero- contenido de un diario en términos de un columnista de opinión. Hay una polémica muy grande respecto a eso que pasó en el New York Times, en donde se publicó. hace poco. Sí. Entonces, es un tema que se debate. Pero Claro. lo que dice la Paula es bien especial. Es como bien inédito. Acuérdense cuando en el Mercurio también hubo como una protesta de los periodistas por un inserto que habían sacado como defendiendo la dictadura. Yo creo que es importante, cuando yo digo que desde que el mundo es mundo, o desde que las democracias son democracia, siempre ha habido quienes cuestionan la salud de los mandatarios, ¿cierto? Pero aquí hay mucho desconocimiento, porque aquí se toma de una enfermedad de la salud mental que está completamente tratada, con la cual las personas pueden hacer una vida completamente normal, para poner en duda las capacidades de un presidente que pareciera que le molesta al columnista más porque es joven o más porque es de izquierda. No, totalmente personal. Claro, que no, otra esto cosa. no es un análisis político de Para Sergio nada. Muñoz. Esto es una cosa personal. O sea, hemos tenido columnistas, yo me acuerdo muy bien, en el gobierno de Bachelet 2, que escribieron en El Mostrador, no sé si te acordarás. ¿Quién era? Que era, no me acuerdo ni el nombre, que era permanentemente una obsesión con Bachelet. Que inauguraba algo, no, está. Y que venía del mundo de la izquierda también.
Pero eso es lo que más, periodísticamente, lo más noticioso. Con una persona derecha que Hermógenes Pérez de Arce vaya a salir diciendo... No es noticia, porque por algo escribe columna en los 2 diarios más importantes. Sí, pero el Mercurio no es columnista, ¿eh? El Mercurio a veces aparece de repente. Sí. No es columnista. Pero no es tan, o sea, es como... Pero aparece mucho. Sí, pero aparece, no es que en aparece la 2, poco. En la 2, sí. Pero ahí de nuevo, esta conversación que es favorita de los periodistas, los límites de la libertad de expresión y de minar la figura presidencial, lo que dice la Ale, ¿no? Esta idea de como que es sedicioso el tono de la columna. ¿Dónde lo ponemos? Yo lo que entiendo, Juan Diego, de lo que tú dices, de que cuando los periodistas se suman a esto, también de alguna manera es como vulnerar la defensa de la libertad de expresión que todo medio debiera defender, ¿o no? Sí, lo que pasa es que si tú tienes un columnista de opinión que da una opinión, como periodistas, tú no tienes relación con... O sea, es él que escribió eso. Entonces, tú los periodistas, dentro de un contenido en donde ellos tienen vinculación, y podemos cuestionar si hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión, si ellos pueden dar su opinión. Medio, si el fondo... Pero el punto es que hay alguien que tiene el derecho a decir lo que piensa. Tú puedes criticarlo. También los periodistas. Sí, puedes recurrir a los tribunales incluso. Sí. Lo que pasa es que ahí hay un tema bastante, pues, que nos vamos a meter en el bosque latero, pero tú hablas de censura cuando un ente externo a ti te censura. Tú, es decir, lo que pasaba con Dinacos en Chile durante la dictadura. Dinacos decía, tienen que quitar ese artículo. Claro, revisar los contenidos ex ante. Si tú vienes y tú le pides a un periodista que el artículo tiene que ser en estos marcos y él no lo hace, eso es que no está respetando, no es que tú estés censurando al periodista, hay lo que se llama una línea editorial, que tu línea editorial es que estos son los puntos. Entonces ahí tú puedes decir, hay censura, no hay censura, tú trabajas en un lugar que tiene ciertas ideas, el dueño del diario quiere que estas ideas se desarrollen, tú estás yendo hacia otro lado, o sea, no estás dentro de la línea editorial. ¿Ah? Y también te pueden despedir, sí, pues, obvio. Y no te están despidiendo por censura. Pero cuando tú te metes en las páginas editoriales, las páginas editoriales tienen independencia. Tú justamente cuando llamas a un columnista, tú lo llamas para que exprese su punto de vista que es distinto al del diario. Claro, pero los para darle pluralidad. Exactamente. Darle pluralidad al diario. Claro, es cierto que los diarios en este momento político en Chile, como que también los columnistas que supuestamente como que tienen otra voz distinta, se han convertido un poco en el brazo armado también de lo que lo... Pero el mejor ejemplo es Carlos Peña. ¿Tú crees que lo que Carlos Peña acá... Ese es un ejemplo más virtuoso, diría yo. Claro, porque Carlos Peña era crítico de sectores, se reía o festinaba con personeros de derecha. O Paula Walker en La Tercera, por ejemplo. Te iba a decir, yo soy columnista de La Tercera y a mí nunca el diario, y una vez critiqué al diario. O sea, critiqué al propio diario donde estaba escribiendo en el diario, jamás. El director o la editora. O sea, no corresponde. Tú puedes tener una conversación, pero tú no puedes decir es que ni siquiera, yo creo que ni la leo. Yo he estado en... O sea, alguien la tiene que leer. Pero es que, bueno, a ver, Alejandro, porque además Lale quiere hablar de que esta semana no empezó el martes. Al gobierno esta semana no partió el... ¿No tuvieron fiestas patrias? No, porque antes de eso estuvo la noticia que estalló la semana pasada, fines de la semana pasada, que es el caso de la jefa de asesores, ex jefa de asesores del segundo piso, Lucía Damer. A propósito de medios y publicaciones. A propósito de medios y publicaciones, y que eso se vino a... Primero lo tiró ex ante y después salió una denuncia muy rimbombante en este medio Interferencia, que no siempre se ha destacado por ni la prolijidad, ni su pulcritud, ni el resguardo de las fuentes, ni nada. Pero más allá de lo que hizo Interferencia, que yo creo que sigue siendo noticia en desarrollo, sigue siendo noticia en desarrollo. Esa es mi intuición. Creo que lo importante es que el gobierno, por alguna razón, se perdió una oportunidad que pudo haber tenido. Si Damer era tan valorada como mucha gente que la está llorando hoy día en las redes y en los medios, no se entiende que Boric no haya tenido una especie de segundo piso compartido como lo hizo Ricardo Lagos, que tenía a Eugenio Laera, a cargo de todo el tema de las políticas públicas, que era un técnico que podríamos decir que es lo que más encaja a Damer, y a un político como Crispi. Porque como era el Otone. Como era Ernesto Otone. Era Ernesto Otone. Sin embargo, aquí no hay una decisión de esa y hay una decisión del gobierno de sacarla. No es que ella renuncie,
por lo menos en la declaración que se da a conocer en el comunicado del gobierno. Entonces, yo considero que eso es un tema muy curioso. Pero tener un doble segundo piso también es complicado, ¿no? Bueno, es complicado, salvo que tú tengas un... Lagos tenía su carácter. Claro. Claro, y por algo los separó, porque probablemente estos dos personajes, en ese momento Tony y la Era, juntos habrían provocado un, no sé, Un sismo. un sismo. ¿Tú qué viviste en el segundo piso, Paula? ¿Te tocó vivir una duplicidad de segundos pisos? ¿Cómo ves esa idea? O sea, lo peor que le puede pasar a un gobierno es tener un segundo piso dividido. Eso es una... Aunque haya un diseño para eso, como dice la Ale que pasó en Lago. Es que yo creo que los diseños a veces son unas antifaces. Como respuesta a una crisis, en fondo. Claro. Lo que pasa es que en el caso, yo creo que mi intuición de afuera, Bachelet nunca intentó meterse en el segundo piso. Lagos manejaba el segundo piso. Era metía las Lagos manos. manejaba Todo. ¿Me entendí? Claro, pero él, ¿me entendí? Él manejaba la Era y manejaba a ¿cómo se llama? A Otone. En el caso de Bachelet, tal vez, ¿cómo se llamaba el caballero que estaba? Pedro Güell. Pedro Güell. Pedro Güell. El caballero que estaba ahí. El caballero del segundo piso. Todo segundo piso tiene un caballero. Pedro Güell, me entendí, funcionaba solo, estaba, me entendí, no andaba, mi opinión, te lo digo, no sé, Paula sabe yo más no que tengo idea cómo funcionaba ese segundo piso. Y la Paula va a guardar reserva. La Paula está así. Sonríe. Yo solo digo que me parece raro Que no se haya hecho. que si Lucía Damer era tan importante para el gobierno, no se le haya dado otro destino. Y se le haya Quizás pedido ella la se cabrió, renuncia. pues, Ale. Quizás tiene que No haber sé, a dicho, lo ya, mejor le pasó que esta vez conoció aquello de lo cual ella había renegado mucho, Claro. que era... La Realpolitik. La Realpolitik, pues bueno, la Realpolitik te persigue a donde vas cuando te dedicas a la política. Tremendo, tremendo. Oye, ya, ha estado intenso. Se nos pasó intenso. volando. Pasó muy rápido el rato con Alejandra. Qué bueno que volviste, Ale. Gracias. Que no sea una pausa tan larga. Esperemos. Igual es un poco tu perfil de diva, eso me gusta. Ten cuidado que como se que enojó. se- Se enoja. Sí, soy un poquito de Ava Gardner. Claro, exacto, te vamos construyendo. I want to ese be perfil. alone. Y no vengo. I want to be alone y no voy a la pega y Claro. se acabó. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en la próxima edición de Días Contados. Que tengan un excelente fin de semana, Paula y Juan Chao, Diego. Carolita. Chao. Chao, Ale. Nos Chao, vemos. Juan Diego. Chao, chao.